Las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos han sido una de las más dramáticas en décadas. La participación de los votantes alcanzó tan solo el 58%. La campaña electoral estuvo repleta de giros que continuaron aún después de las elecciones. El ganador, el candidato republicano Donald Trump, se vio asediado por una cobertura mediática negativa y protestas en todo el país. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como "No es mi presidente" y decían que Trump era racista, sexista, xenófobo o nazi. Hubo peticiones de recuento y amenazas de impugnación. El periodismo de investigación ha revelado que muchas de estas protestas fueron instigadas por ciertos grupos de interés. Como se demuestra en Estados Unidos bajo asedio Guerra Civil 2017, un documental dirigido por el investigador Trevor Loudon, una parte importante de los manifestantes eran revolucionarios profesionales vinculados a regímenes comunistas y otros estados autoritarios como Corea del Norte, Irán, Venezuela o Cuba. El trabajo de Loudon también destacó el papel de dos organizaciones socialistas de Estados Unidos, el estalinista Partido Mundial de los Trabajadores y la maoísta Organización Socialista del Camino a la Libertad. Habiendo investigado el movimiento comunista desde los años 80, Loudon determinó que las organizaciones de izquierda consideran a Estados Unidos su principal objetivo de infiltración y subversión. Los campos de la política, la educación, la prensa y las empresas estadounidenses se han desplazado cada vez más hacia la izquierda bajo la influencia de personas en puestos clave. Mientras la gente de todo el mundo celebraba el triunfo del mundo libre tras la Guerra Fría, el comunismo se iba apoderando sigilosamente de las instituciones públicas, preparándose para la batalla final. Estados Unidos es el faro del mundo libre y cumple su misión encomendada por Dios de vigilar el mundo. La participación de Estados Unidos ha determinado los resultados de las guerras mundiales. Durante la Guerra Fría, ante la amenaza del holocausto nuclear, Estados Unidos logró contener al bloque soviético hasta la desintegración de los regímenes comunistas soviéticos y de Europa del Este. Los padres fundadores de Estados Unidos aplicaron las tradiciones filosóficas y religiosas occidentales para escribir la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Estos documentos reconocen que los derechos que Dios ha concedido al hombre son evidentes, empezando por las libertades de creencia y de expresión, y establecieron la separación de poderes para garantizar el sistema republicano de gobierno. Aunque Estados Unidos tuvo una guerra civil, esa guerra tuvo el propósito de implementar plenamente los principios fundadores del país, poniendo fin a la esclavitud. Durante más de 200 años, esos principios han hecho un trabajo sin parangón al garantizar la tranquilidad nacional y fomentar el bienestar general que promete en su preámbulo la Constitución. La libertad del hemisferio occidental se opone de forma directa al objetivo del comunismo, el cual no es otro que esclavizar y destruir a la humanidad. Disfrazado bajo un hermoso ideal de sociedad colectiva e igualitaria, el comunismo ordena a sus enviados en la sociedad humana que lleven a cabo sus planes en todo el mundo. Mientras que en los países orientales como la Unión Soviética o China el comunismo se manifiesta en forma de gobiernos totalitarios, asesinatos en masa y la destrucción de la cultura tradicional, en Occidente se ha ido apoderando del control con sigilo y constancia a través de la subversión y la desinformación. Erosiona la economía, los procesos políticos, las estructuras sociales y el tejido moral de la humanidad para degenerarla y destruirla. Ya que el Partido Comunista no tiene poder en los países occidentales, los partidarios del comunismo, a sabiendas o no, se disfrazan y se infiltran en todo tipo de organizaciones e instituciones. Hay al menos 4 fuerzas principales que impulsan la subversión comunista en Occidente. El primer agente de subversión fue la Unión Soviética, que fundó la Tercera Internacional Comunista Comintern para propagar la revolución por todo el mundo. El segundo medio de subversión fueron los partidos comunistas locales, que trabajaban con el Partido Comunista Soviético y la Comintern. El tercer factor han sido las crisis económicas y los disturbios sociales que han impulsado a muchos gobiernos occidentales a adoptar políticas socialistas y girar hacia la izquierda. La cuarta fuerza subversiva la constituyen aquellos que simpatizan y apoyan al Partido Comunista y al socialismo. Estos sirven al comunismo como una quinta columna de idiotas útiles dentro de la sociedad occidental, contribuyen a la destrucción de su cultura, siembran la degeneración moral y socavan los gobiernos legítimos. Comunismo a través de la violencia y la no violencia.
En el imaginario popular, el Partido Comunista es sinónimo de violencia y con razón. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels dijeron: los comunistas desprecian ocultar sus opiniones y objetivos. Declaran abiertamente que sus fines solo pueden alcanzarse mediante el derrocamiento por la fuerza de todas las condiciones sociales existentes. El hecho de que los regímenes comunistas de Rusia y China tomaran el poder mediante una revolución violenta y usaran la violencia como herramienta de represión llevó a pensar que el comunismo no tendría otras formas menos visibles. La rama del marxismo que aboga por la revolución violenta se ve representada por el leninismo. Lenin adaptó 2 puntos significativos de la teoría marxista. Según Marx, la revolución comunista debería comenzar en los países capitalistas avanzados. Sin embargo, Lenin creía que el socialismo podía darse en Rusia pese a que estaba comparativamente atrasada en lo económico. La segunda y más importante contribución de Lenin al marxismo fue su doctrina de la construcción del partido. La construcción del partido consistía básicamente en adoptar las técnicas de engaño, coerción y violencia de las organizaciones criminales, e infundirles al mismo tiempo la teoría socioeconómica marxista. Según Lenin, la clase obrera es incapaz de desarrollar una conciencia de clase ni de lanzar la revolución por sí misma. Así que una fuerza externa debía movilizarla. Los elementos de la revolución formaron una bien disciplinada vanguardia proletaria: el Partido Comunista. La Sociedad Fabiana Británica, fundada en 1884, un año después de la muerte de Marx, tomó un camino diferente en su lucha para imponer el socialismo. El logotipo fabiano representa un lobo con piel de cordero, y su nombre es una referencia a Quinto Fabio Máximo, el general y dictador romano famoso por sus tácticas dilatorias. En la revista Fabiana, el primer panfleto producido por el grupo, la nota de la portada decía: hay que esperar el momento adecuado, como hizo Fabio en un alarde de paciencia cuando estaba en guerra contra Aníbal, mientras muchos criticaban sus aplazamientos. Entonces, cuando llegue el momento debes golpear con fuerza, como hizo Fabio, o tu espera habrá sido en vano e infructuosa. Para alcanzar gradualmente el socialismo, la sociedad fabiana inventó la política de permeabilidad, con el fin de aprovechar los puntos débiles en la política, el comercio y la sociedad civil. La sociedad fabiana no restringe las actividades de sus miembros, por el contrario, les anima a promover los objetivos socialistas, a unirse a las organizaciones apropiadas y a congraciarse con figuras importantes como miembros del gabinete, altos funcionarios, industriales, decanos de universidades o líderes religiosos. Sidney Webb, presidente de la Sociedad Fabiana, escribió: como sociedad, acogemos a hombres y mujeres de cualquier creencia o sin ella, e insistimos con firmeza en que el socialismo no es laicismo y que el objeto y el fin de toda acción colectiva sensata es el desarrollo del alma individual, la conciencia y el carácter. Tampoco limitamos nuestra propaganda al Partido Laborista, que emerge lentamente, o a los que pretenden llamarse socialistas, a los trabajadores manuales o a cualquier clase en particular. Exponemos nuestras propuestas una por una, de la manera más persuasiva posible ante aquellos que quieran escucharla. Ante los conservadores, siempre que podamos acceder a ellos, las iglesias y capillas de todas las denominaciones, las diversas universidades, a liberales y radicales y al resto de sociedades socialistas. A esto lo llamamos permeabilidad, y fue un hallazgo importante. Muchos miembros de la Sociedad Fabiana fueron jóvenes intelectuales, que dieron discursos y publicaron libros, revistas y panfletos que llegaban a toda la sociedad. En el siglo XX la Sociedad Fabiana pasó a la escena política. Webb se convirtió en el representante fabiano del recién formado Comité de Representación del Partido Laborista. Ya dentro del Partido Laborista, Webb redactaría la Constitución y el programa del partido. Tomando el papel de líder de la formación política, Webb se dispuso a hacer del socialismo fabiano la ideología rectora del partido. La Sociedad Fabiana iría ganando influencia en Estados Unidos. Hoy existen muchos grupos en las facultades de humanidades de muchas universidades. Tanto al comunismo violento de Lenin como al comunismo no violento de la Sociedad Fabiana los manipula el espectro perverso del comunismo, así que ambos tienen el mismo objetivo. El comunismo violento de Lenin no rechaza los medios no violentos. En su libro La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, Lenin criticó a los partidos comunistas de Europa Occidental que se negaban tanto a cooperar con lo que llamaba los sindicatos reaccionarios como a unirse al Parlamento Nacional Capitalista.
Lenin escribió en su libro: para un comunista que comprende correctamente sus propios objetivos, el arte de la política consiste en calcular con acierto las condiciones y el momento adecuados en que la vanguardia proletaria pueda tomar el poder con éxito. Debe determinar cuándo, después de esta toma de poder, la vanguardia podrá alcanzar el apoyo adecuado de un estrato suficientemente participativo de la clase obrera y de las masas trabajadoras no proletarias, y cuándo será capaz de consolidar, mantener y extender su supremacía, educando, formando y atrayendo a círculos cada vez más amplios de las masas trabajadoras. Lenin recalcó una y otra vez que los comunistas deben ocultar sus verdaderas intenciones con el fin de hacerse con el poder. No se debe descartar ninguna promesa ni ningún pacto. En otras palabras, para lograr sus objetivos pueden ser abiertamente inmorales. En el camino hacia el poder, tanto el partido bolchevique de Rusia como el PCC usaron la violencia y el engaño al máximo grado. La brutalidad de los regímenes comunista soviético y chino distrajo la atención del comunismo no violento de Occidente. George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés y representante de la sociedad fabiana, escribió: también dejé muy claro que el socialismo significa o igualdad de ingresos o nada, y que en el socialismo no se te permite ser pobre. Te alimentarían, vestirían, alojarían, enseñarían y te harían trabajar por la fuerza, te guste o no. Si se descubriera que careces de la personalidad para ser digno de que todo este trabajo merezca la pena, posiblemente seas ejecutado de una forma gentil. La sociedad fabiana se especializaba en el engaño. Eligió a Shaw, un literato, para encubrir los verdaderos objetivos del socialismo no violento con bellas palabras, pero la brutalidad yace bajo la superficie. Tras la fachada, los partidos comunistas occidentales y sus diversas organizaciones incitan a los jóvenes a generar una atmósfera de caos. Los llevan a participar en agresiones, vandalismo, robos, incendios, atentados y asesinatos para acosar e intimidar a sus enemigos. II. Guerra de espionaje y desinformación. El comunismo dice que la nación es una construcción opresiva de la sociedad de clases, por eso pretende abolir la nacionalidad. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels proclaman que los trabajadores no tienen patria. El manifiesto termina con: trabajadores de todos los países, uníos. Con Lenin al mando, los bolcheviques fundaron en Rusia el primer país socialista e inmediatamente crearon la Internacional Comunista Comintern para instigar y propagar la revolución socialista por todo el mundo. El objetivo de la Unión Soviética y la Comintern era derrocar a los regímenes legítimos de todas las naciones de la Tierra y establecer una dictadura mundial socialista del proletariado. En 1921, la oficina del Lejano Oriente de la Comintern creó el PCC, que tomaría el control de China en 1949. Aparte del PCC, los partidos comunistas de todo el mundo se guiaron por la Comintern y aceptaron su dinero y su entrenamiento. Con los recursos de tan vasto imperio a su disposición, el Partido Comunista de la Unión Soviética reclutó activistas de todo el mundo y los entrenó para que realizaran operaciones subversivas en sus países. Fundado en 1919, el Partido Comunista de Estados Unidos fue una de esas organizaciones que seguía a la Comintern y al Partido Comunista de la Unión Soviética. Aunque el Partido Comunista de Estados Unidos nunca llegó a ser una fuerza política importante, su influencia en Estados Unidos fue significativa. El Partido Comunista de Estados Unidos se confabuló con activistas y organizaciones para infiltrarse en los movimientos obreros y estudiantiles, la Iglesia y el gobierno. El doctor Fred Sparks, pionero del pensamiento anticomunista estadounidense, dijo en 1961: cualquier intento de juzgar la influencia de los comunistas por su número es como intentar determinar la solidez del casco de un barco, comparando una área agujereada con una área que no lo está. Pues un solo agujero puede hundir el barco. El comunismo es la doctrina con la que unos pocos controlan y dirigen al resto con disciplina. Una persona en una posición clave puede controlar y manipular a miles de personas. Ahora se sabe que los operativos soviéticos estuvieron activos en el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las iniciativas anticomunistas del senador Joseph McCarthy, políticos, académicos y medios de izquierda ocultaban los hechos.
En los años 90, el gobierno estadounidense desclasificó los archivos Venona, comunicados soviéticos descifrados por la inteligencia estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Estos documentos muestran que al menos 300 espías soviéticos trabajaban en el gobierno de Estados Unidos, incluyendo funcionarios de alto rango de la administración Roosevelt, que tenían acceso a información de alto secreto. Otros agentes usaron sus cargos para influir en la elaboración de políticas y en el gobierno. Entre los que se descubrió que eran espías soviéticos estaba el funcionario del Tesoro Harry Dexter White, el funcionario del Departamento de Estado Elger Heiss y Julius y Ethel Rosenberg, la pareja que ejecutaron en la silla eléctrica por filtrar secretos militares y tecnologías atómicas a la Unión Soviética. Las comunicaciones interceptadas y descifradas del proyecto Venona son solo la punta del iceberg. El alcance total de la infiltración soviética en el gobierno de Estados Unidos sigue siendo un misterio. Como funcionarios estadounidenses de alto rango, algunos de los agentes soviéticos pudieron influir en importantes decisiones políticas. Elger Heiss, el espía soviético en el Departamento de Estado, fue asesor del presidente Franklin D. Roosevelt durante la conferencia de Yalta al final de la Segunda Guerra Mundial. Ayudó a determinar los acuerdos territoriales de posguerra, a redactar la Carta a las Naciones Unidas, a decidir los intercambios de prisioneros, etc. Harry Dexter White, un asistente del secretario del Tesoro Henry Morgenthau Jr., ayudó a crear el Acuerdo Financiero Internacional de Bretton Woods y fue uno de los artífices del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. White animó al Partido Nacionalista Chino Kuomintang a reclutar al miembro clandestino del PCC, Ji Xiaoting, para el Ministerio de Finanzas chino. Tras asumir el cargo en 1941, Ji formuló unas reformas monetarias desastrosas que dañaron la reputación del Kuomintang y propiciaron el ascenso del PCC. Algunos historiadores sostienen que la influencia de los espías soviéticos y sus simpatizantes de izquierda en la política exterior estadounidense llevaron a Estados Unidos a poner fin a la ayuda militar al Kuomintang durante la Guerra Civil China, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la China continental cayó en manos del PCC. Algunos académicos, como Stanton Evans, sostienen que los espías soviéticos lograron una gran influencia en la política. Whittaker Chambers, informante soviético y asociado del Partido Comunista de Estados Unidos, que luego desertó y testificó contra otros espías, dijo: «Los agentes de una potencia enemiga estaban en puestos en los que podían hacer mucho más que robar documentos. Podían influir en la política exterior de la nación, para favorecer al mayor enemigo de la nación, y no solo en ocasiones excepcionales. Debió ser una abrumadora cantidad de decisiones un día tras otro». Yuri Bezmenov, un agente del KGB que desertó a Occidente, habló de los métodos soviéticos de subversión en sus escritos y entrevistas. Según Bezmenov, los espías de la cultura popular, al estilo de James Bond, que hacen volar puentes o se infiltran para robar documentos secretos, no pueden estar más alejados de la realidad. Solo entre el 10 y el 15% del personal y los recursos de la KGB estaban asignados a las operaciones tradicionales de espionaje. El resto estaba destinado a la subversión ideológica. Bezmenov dijo que la subversión se produce en 4 etapas. El primer paso es fomentar la decadencia cultural y la degeneración del país enemigo. El segundo es crear caos social. El tercero es instigar una crisis que lleve a una guerra civil, a una revolución o a la invasión de otro país. Y se culminaría con el cuarto y último paso: someter al país al control del Partido Comunista. Esta última etapa se llama normalización. Bezmenov, alias Thomas Schumann, enumeró 3 campos de subversión: el pensamiento, la esfera de poder y la vida social. Los pensamientos abarcan la religión, la educación, los medios de comunicación y la cultura. El poder incluye la administración del gobierno, el sistema legal, las fuerzas del orden, el ejército y la diplomacia. La vida social abarca las familias y las comunidades, la salud y las relaciones entre personas de diferentes razas y clases sociales. Como ejemplo, Bezmenov explicó cómo se manipula el concepto de igualdad para generar agitación social. Los agentes fomentaban la causa del igualitarismo, haciendo que la gente se sintiera descontenta con sus propias circunstancias políticas y económicas. El activismo y los disturbios civiles provocan un estancamiento económico que agrava las relaciones entre el trabajador y el empresario en una espiral de desestabilización cada vez peor, que culminaba en una revolución o una invasión de fuerzas comunistas.
Ion Mihai Pacepa, el funcionario de más alto rango de la Rumanía comunista, desertó a Estados Unidos en 1978. Reveló cómo la ex Unión Soviética y los regímenes comunistas de Europa del Este adoptaron estrategias de guerra psicológica y desinformación contra los países occidentales. Según Pacepa, el propósito de la desinformación era alterar el marco de referencia de la gente. Con unos valores ideológicos alterados, la gente no podría entender ni aceptar la verdad, aunque se le presentaran pruebas directas. Bezmenov dijo que la primera etapa de la subversión ideológica suele durar entre 15 y 20 años, el tiempo necesario para educar a una nueva generación. La segunda etapa es de 2 a 5 años, y la tercera etapa solo lleva de 3 a 6 meses. En un discurso que dio en 1984, Bezmenov dijo que la primera etapa se había cumplido a un grado mayor de lo que las autoridades soviéticas habían calculado. Los testimonios de muchos espías y agentes de inteligencia soviéticos y los documentos desclasificados de la Guerra Fría sugieren que las tácticas de infiltración fueron la fuerza que impulsó el movimiento de contracultura de los años 60. En 1950, McCarthy comenzó a exponer el alcance de la infiltración comunista en todo el gobierno y la sociedad estadounidense. Pero 4 años después, el Senado votó para condenarlo, y la iniciativa del gobierno para librarse de la influencia comunista se frenó. Esta es una de las principales razones del declive de Estados Unidos. La amenaza de la infiltración comunista no ha disminuido pese a que colapsó la Unión Soviética y se acabó la Guerra Fría. Por ejemplo, McCarthy sigue siendo demonizado por políticos y medios de comunicación de izquierda. Hoy el macartismo es sinónimo de persecución política, lo que indica que el bando de la izquierda ha logrado imponerse la lucha ideológica. Décadas de represión y difamación contra héroes anticomunistas como McCarthy reflejan la situación general. Como observó un comentarista político conservador estadounidense, el antiamericanismo es un componente natural del movimiento global de izquierda. La izquierda lucha con uñas y dientes para proteger a los adúlteros, abortistas, criminales y comunistas. Apoyan la anarquía y se oponen a la civilización.